Estimados seguidores, generalmente no suelo hacer vídeos de estas características, entre otras cosas porque, como sabéis, siempre explico que la experiencia personal nunca puede ser un argumento válido para explicar o para evidenciar una situación genérica sobre cualquier tema o circunstancia. Sin embargo, la reflexión que he tenido después de lo que me ha pasado estos últimos días, sí creo que es importante en la medida en la que muchas veces se defiende el sistema político y administrativo actual en el que vivimos y se justifica la corrupción y todo lo que pasa por el estado de bienestar o por los servicios que tenemos en nuestro país. En cualquier caso, sea relevante o no, importante para alguien o no, es un vídeo poco habitual en el canal, pero sí quiero compartir con vosotros, os parezca útil o no, la reflexión que he tenido. Hace un par de días tuve un episodio de dolor que de hecho empezó a coincidir con el directo que tuvimos en este canal, el último directo con Javier Torrox. De hecho, ese directo dura tan poco y tuvimos que terminarlo de manera tan repentina y abrupta porque empecé a encontrarme realmente mal, con unos dolores muy fuertes y unos calambres en la boca del estómago que yo atribuí en principio a algún episodio que he podido tener sabiendo que tengo una hernia de hiato donde muchas veces ni siquiera he acudido al médico sabiendo que tengo eso y que en temporadas de estrés o en tiempos donde he castigado un poco más el estómago, como por ejemplo las fiestas de Navidad, puedo tener algún episodio de dolor o molestia. Sin embargo, lo que empezó a desencadenarse durante el directo y en las sucesivas horas fue una serie de dolores realmente insoportables, con mareos, desequilibrios, vómitos, y a las pocas horas apenas pude conducir hasta el hospital más cercano de aquí de Denia, donde fui apenas entrando por mi propio paso al ir también, por suerte, acompañado. Tras una espera bastante larga, finalmente se me atendió y ya en el momento en el que se me estaba atendiendo perdí totalmente el control de mis extremidades y de mi tórax y de mi cuerpo. El cuerpo se me quedó totalmente agarrotado, algo parecido de manera sintomática a una tetania, ya que tanto el tórax como los brazos empezaron a retorcérseme y yo no tenía control sobre ellos, no podía mover los brazos ni los dedos. Y la médico no residente ya que acudió para ver lo que estaba pasando, pues decidió finalmente tenerme en observación durante toda la noche, ingresado y parte del día siguiente para hacerme pruebas y para ver qué es lo que me había sucedido. Y antes de entrar a explicaros lo que quiero compartir con todos vosotros, deciros que yo soy una persona que muy rara vez va al médico, entre otras cosas porque cuando uno requiere de una atención sanitaria o tiene que acudir a un centro sanitario, requiere de un tiempo y de un lapso temporal que lleva aparejado el no poder atender una serie de obligaciones y compromisos que yo de manera constante y a diario tengo. Además de ello, y esto es una opinión personal, obviamente, es mi manera de ver las cosas, por el entorno que me rodea, por las personas que veo en nuestro país, veo de manera generalizada en España que tenemos una tendencia a acudir al médico por cualquier asunto que nos preocupe, cualquier molestia o cualquier indisposición física, sin tener en cuenta muchas veces la importancia de la prevención y sin poner medios de manera habitual, de manera cotidiana en nuestra vida para evitar que nos pasen ciertas cosas. Es decir, en general, repito, y esto es mi opinión, lo que veo es una gran parte de la sociedad que hace lo que le da la gana con su cuerpo y cuando llega el momento en el que hay cualquier problema va corriendo al médico esperando que con una varita mágica, una píldora o cualquier tratamiento que para eso pagan se les solucione. Mi posición personal, por lo cual yo dirimo mi vida en esas cuestiones, está totalmente alejado de eso. Intento, en la medida de lo posible, tener cierta prevención y rara vez voy al médico, salvo que sea total y absolutamente imprescindible o vea que la situación ya empieza a revestirse de cierta gravedad. También porque creo que los servicios públicos y sanitarios tienen que estar dirigidos a quien realmente lo necesite. Esto también en mi caso ha hecho que cuando me vea forzado a ir al médico, me vea forzado a ir a un centro sanitario, pues intente molestar, por así decirlo, lo menos posible a médicos, celadores, etcétera, etcétera. Pero bueno, os explico esto simplemente para contextualizar que mi punto de vista sobre el tema de la salud es que la salud no es una magia que tiene que estar en óptimas, perfectas y absolutas condiciones ante cualquier situación que requeramos los ciudadanos. Cada uno de nosotros tiene una parte de responsabilidad sobre su cuerpo, su vida y su desarrollo y hay que acudir a los centros de salud cuando sea imprescindible y necesario. Viendo, por supuesto, que son medios limitados y que pueden llegar hasta donde pueden llegar en todos los aspectos. Dicho lo cual, cuando ya se me pasó a la sala de observación, en una sala muy grande donde estaba rodeado de muchísimas personas, todas las camas prácticamente estaban ocupadas y en su mayoría por gente de avanzada edad, muchos de ellos con un respirador, entiendo o presumo, por algún tipo de afección respiratoria. Allí pasé toda la noche y parte de la mañana y la verdad es que me sorprendió
muchísimo. Quiero ser cuidadoso en lo que voy a deciros. Mirad, sé que generalmente se dice que España tiene uno de los mejores sistemas sanitarios del mundo y por eso digo que mi experiencia no puede valer para esto. Pero sí mi conclusión, creo que sí que puede valer. En cualquier caso, por supuesto, España, en comparación con muchos países del mundo, tiene un sistema sanitario muy bueno. Y no solamente eso, sino que tenemos una formación de los sanitarios, bajo mi punto de vista, porque yo sí conozco muchos médicos, algunos de ellos en mi propia familia o mis relaciones personales, muy, muy buenos. Sin embargo, ese nivel hay que ponerlo en contexto en el país en el que vivimos. Comparar España con Somalia o con Zambia es una justificación para muchas cosas. En cualquier caso, yo nunca había estado ingresado en un centro público. En las únicas veces que he estado ingresado ha sido por 2 operaciones en mi vida y había sido en centros privados por un concordato en el trabajo de mis familiares cuando yo era adolescente. Nunca he estado de baja, eso no significa que no haya estado enfermo, pero como os digo, mi particular y personal percepción de la sanidad es, pues, como digo, hacer uso de ella en momentos que son imprescindibles y de extrema gravedad, insoslayables. Nunca había estado ingresado en un centro público. Como me he dicho, mira, todavía tengo la pulsera. Y ciertamente, en todo momento de lo que estaba viendo allí, en aquella sala, yo pensaba para mis adentros, a lo que yo estoy pagando todos los trimestres y todos los años, el aporte que yo hago todos los trimestres y todos los años a nivel económico, para mí eso era totalmente inadmisible. Y no me estoy refiriendo, como digo, a una altísima tecnología o atención personalizada o dedicada a mí, en absoluto, sino a nivel genérico y sobre todo pensando en todo momento. Bueno, yo tengo 33 años y dentro de lo que cabe, pues oye, no pasa nada, más tengo bastante umbral del dolor y no tengo ningún problema. Pero allí había muchísima gente de bastante avanzada edad, muchos de ellos que no podían hablar, y me compadecía de esa situación por ellos. Para empezar, no había cojines. Pregunté cuando estaba llegando, oye, perdona, un cojín y una manta. No tenían ni cojines ni mantas. No saben la que hacía bastante frío y de una persona que está enferma y que se siente mal, que se acaba una manta simplemente, y me dijeron que no tenían mantas, que no había ni mantas, ni tenían cojines y que no había. O el personal de allí, que había 2 enfermeros en la sala, estaba totalmente desbordado. Hubo durante unas cuantas veces que tuve que llamar a esa persona que estaba en la sala porque me entraron ganas de orinar y no podía moverme porque estaba con un montón de cables y un montón de historias y me tuvo que decir 3 o 4 veces que me esperara sin ni siquiera saber qué es lo que quería o lo que necesitaba, porque si no me dices, te voy a decir, mira, es que voy a vomitar o es que me estoy diciendo de vientre, pues acércate una cuña, pero es que realmente el personal yo lo veía que estaba bastante desbordado. Es decir, en general mi percepción fue de una falta de personal, de una falta de medios, de una falta en general, digo, de atención que yo pensaba, vamos a ver, para lo que yo contribuyo al sistema público en general, de salud, en todos los aspectos, pero particularmente en algo que en nuestro país es tan importante como tener un buen sistema de salud, que siempre se justifique el gasto público, aunque tenemos uno de los mejores sistemas de salud de España, a mí personalmente no me lo pareció. Más aún, a mi alrededor tampoco era una cuestión de mi percepción personal, tampoco veía que hubiera esa justificación. Y simplemente pensando que con la gente que estábamos allí, en aquella sala, con que la media de todas esas personas haya contribuido durante toda su vida a trabajar y a dotar económicamente con su trabajo el sistema de salud, desde luego, fuera de muchas otras cosas, por lo menos mantas, digo yo, que deberían tener. Alguien que cada X tiempo se dedique a pasar cama por cama viendo y observando cómo está cada una de las personas que están en observación, que para eso están en observación, digo yo que podría haber. Porque durante toda la noche, obviamente no dormí en toda la noche porque había un montón de ruido, gente quejándose, y lo único que hacían las 2 personas que estaban encargadas de aquella sala a la hora de ir a un enfermo era para decirle que se callara o porque, por ejemplo, había un señor muy mayor al otro lado del ala que no paraba de moverse, estaba nervioso y se quitaba al moverse, se estaba quitando los parches que te ponen para monitorizar tus constantes vitales. Todos se levantaban y iban ahí para reñirle, para decirle, estigues quietet, ¿por qué no está quietet? Tal, no sé cuántos. Sinceramente, no quiero culpar de esta actitud a las propias personas que hay ahí porque hay que verse en un trabajo y en las circunstancias para entenderlo. Y yo sí podía entender que ahí faltaba personal. Faltaba personal y faltaba material. Ya digo, una manta. O sea,
faltaba personal y faltaba material, yo os digo, una manta. Bueno, en definitiva, después de toda la noche, a la mañana siguiente ya pasarme a Vox, hablar con el médico, darme una serie de indicaciones que no vienen al caso lo que me haya pasado a mí personalmente, pero cuando salí por la tarde del día siguiente del hospital, lo primero que hice fue llamar a un seguro privado. Así que bueno, simplemente deciros que la única vez que yo he acudido a un centro de salud público y se me ha ingresado por una sintomatología pues, grave, ha servido para que me contrate un seguro privado, cosa que no estoy recomendando, no es al final lo que yo quiero deciros en este vídeo. Lo que quiero deciros en este vídeo es que bajo mi punto de vista, el mantra de que en este país, a pesar de la corrupción, a pesar de muchas cosas, por lo menos tenemos un buen sistema en el cual están garantizados ciertos aspectos de bienestar y tal, es mentira. Y no solamente es mentira desde mi experiencia o de lo que la gente pueda ver en los centros de salud o escuchando a los propios sanitarios y a las personas que realmente sufren esa falta de medios, sino también incluso en los propios macrodatos. De hecho, en España está cayendo la inversión en las políticas sociales tales como sanidad, o por ejemplo, como decía la redacción médica que consulté también ayer, el gasto en atención sanitaria ha caído en España, a menos ritmo que en la Unión Europea, pero claro, esto se da en un momento en el que se está aumentando la recaudación. Es decir, el gobierno y los sucesivos gobiernos que tenemos en nuestro país están cada vez recaudando más dinero, pero esto no se está traduciendo en una mayor y mejor inversión en esos aspectos de atención pública que dicen que son los fundamentales, los insoslayables, los prioritarios para el Estado. No, lo siento, no. Y en mi caso particular, pues como os digo, yo, para lo que estoy contribuyendo particularmente, que es bastante, me parece una estafa. Y me parece que estoy contribuyendo bajo unos paradigmas de estado de bienestar que al final, cuando uno investiga un poco los datos, van dirigidos exclusivamente y de manera prioritaria a la corrupción, incluso en el ámbito sanitario, donde los altos cargos en el orden sanitario son también políticos, igual que pasa en todos los aspectos, ni siquiera son profesionales de carrera que hayan sido designados, empezando por los propios directores de departamento sanitario en las diferentes comunidades autónomas. Y obviamente particularmente aquí no estoy defendiendo que tenemos que tener un sistema sanitario el mejor del mundo, la mayor dotación tiene que ser la sanidad por lo que ha pasado. No estoy diciendo eso, estoy diciendo que un país que destina el 7,3% del PIB a sanidad con un gasto anual de 87.000 millones, creo que si las duplicidades administrativas, el gasto político, no el gasto político directamente, sino todo lo derivado del gasto político en comunidades autónomas, municipios, diputaciones, ayuntamientos, todo el entramado administrativo, todo lo político, todo lo directo o indirectamente relacionado con lo político, en vez de ser eficaz y eficiente, sino que está dirigido a la estructura estatal que sirve a la clase política, que supone un despilfarro anual de 200.000 millones. Si todo eso fuera redirigido, entonces quizás sí habría mejor feedback entre lo que el ciudadano contribuye y lo que recibe. Desde luego en los aspectos que consideramos en España, que no tienen por qué ser así, pero en España consideramos básicos, como son sanidad, educación, carreteras, etcétera, etcétera. Las carreteras no cuestan ni 2.000 millones anuales mantenerlas y contribuimos con impuestos directos o indirectos relacionados directamente, en este caso, con conducir, 30.000 millones. 2.000 de gasto versus 30.000. Hay una serie ingente de dinero bajo el pretexto de estar dirigida a sanidad, educación, carreteras, que no se dirige a todo esto y que se dirige a otros aspectos propios de este Estado cuyo factor de gobierno es la corrupción. Y yo ya os digo, es la primera vez en mi vida y la última que voy a acudir a un centro público, aún reconociendo y sabiendo el gran y difícil trabajo que hacen nuestros sanitarios, nuestros enfermeros, que desgraciadamente sufren también esa carencia, esa falta de medios y esa dirección política sanitaria que muchas veces va en contra de los criterios científicos, sino de los criterios de conveniencia. Y esa es la reflexión final que quiero dejar. A algunos les servirá, a otros no, pero en este caso concreto y después de un episodio, pues para mí que ha sido bastante llamativo, quería ponerlo en vuestro conocimiento. Nada más, así que darle a suscribiros al canal, compartid el vídeo si os ha parecido útil, dadle a me gusta para que YouTube lo enseñe y esas cosas. Salud y libertad colectiva.